A lo largo de la historia, la pobreza, la violencia social, el colapso de algunos estados y la formación de otros han provocado movimientos masivos de población entre países y continentes, muchas veces contra la voluntad de sus protagonistas. Gente que no ve otra salida más que huir de grandes hambrunas, personas esclavizadas, minorías étnicas o individuos perseguidos por causas raciales, políticas, religiosas o pertenecientes al bando derrotado en una guerra, han sido arrancados de cuajo de sus lugares de origen para iniciar una nueva vida, llena de incertidumbres en otro lugar del mundo. En 2001, millones de personas han huido de conflictos bélicos internos e internacionales, principalmente escapando de la guerra contra el terrorismo. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el número de personas que se han desplazado forzosamente por todo el mundo llegó a 59,5 millones a finales del 2014. Entre estas personas se encuentran los refugiados sirios, quienes, escapando de una desgarradora guerra en su país, se convirtieron en el grupo migratorio más grande en el 2014, con 3,9 millones, 1,55 millones más que el año anterior, siendo considerado como la mayor crisis migratoria humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Años antes de que el conflicto comenzara, muchos sirios ya se quejaban de un alto desempleo en el país, de extensa corrupción, falta de libertad política y de la represión del gobierno del presidente Bashar al-Assad, quien había sucedido a su padre Hafez en el año 2000. En marzo del 2011, un grupo de adolescentes que habían pintado consignas revolucionarias en un muro escolar en la ciudad sureña de Dera fueron arrestados y torturados por la fuerza de seguridad. Este hecho provocó protestas pro-democráticas como las manifestaciones populares que se extendieron por los países de la región y que clamaron más democracias y derechos para su población. Las protestas más grandes se produjeron en Damasco y Alepo el día 15 de marzo del 2011, la fecha en la que se conmemora el inicio del conflicto en Siria, y se prolongaron por varios días y por diferentes partes del país. Sin embargo, las fuerzas de seguridad respondieron abriendo fuego contra los manifestantes, matando a varios, lo que provocó que muchas más personas salieran a las calles y el levantamiento se desplegara por todo el país, exigiendo la renuncia del presidente. Y la respuesta de fuerza del gobierno para sofocar el desacuerdo de la mayoría solo reforzó la determinación de los manifestantes. Pronto, cientos de miles estaban protestando en todo el país, exigiendo la salida del presidente Bashar al-Assad, y para julio muchos habían decidido empuñar las armas. Al principio del conflicto, muchos creyeron dentro y fuera de Siria que Assad duraría pocos meses. Vieron el efecto dominó que se estaba produciendo con caídas de líderes fuertes en países árabes. Apunta Jaron Friedman, profesor de la Universidad de Haifa y experto en Siria. Luego se formaron grupos opositores armados y empezaron las deserciones de militares sirios que se unían a los rebeldes, aglutinados en el ejército sirio libre. El país se sumió en la guerra, los bombardeos de las fuerzas sirias se multiplicaron y en el 2012 los combates llegaron a Damasco, la capital, y a la segunda ciudad del país, Alepo, comenzando la guerra civil. Hasta el 2012, la mayoría pensaba que el final del régimen estaba cerca, pero entonces al-Assad consiguió ayuda de sus aliados, primero de Irán y de Hezbollah, y mandó a su milicia a luchar con Assad, y le aportó avances que lo salvaron y le dieron mucha motivación. Irán movilizó a las milicias de Pakistán, Afganistán, Irak y a la Guardia Revolucionaria iraní, que entrenó y apoyó a las fuerzas del régimen y lo salvó casi de hundirse en ese momento, opina Friedman. En junio de ese mismo año, los rebeldes fueron creciendo y obteniendo armas, una parte de ellas financiada por Arabia Saudita y Qatar y destinadas especialmente a los grupos islamitas.
comandantes de la Brigada Farouk, integradas mayormente por hombres de Homs y desertores del Ejército Libre Sirio, o ESL, hablaban de hacer la revolución islam y de tener un país islámico, pero que sin Al-Qaeda ni extremismo no serían islamistas moderados. Los yihadistas aumentaron y las fuerzas seculares del Ejército Libre Sirio perdieron terreno. Aparecieron grupos como el yihadista Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria, y el Estado Islámico, que lanzó una fuerte ofensiva en Irak en junio de 2014 y luego en la zona siria cercana a la frontera iraquí. El Estado Islámico proclamó un califato en el área que controla en Irak y Siria, cuya capital de facto es la ciudad siria de Raqqa. Integrado por miles de extranjeros, este estado lucha contra todos los bandos, las fuerzas gubernamentales, los rebeldes, el Frente al-Nusra, con el que se ha aliado en algunas ocasiones, y las fuerzas kurdas, también opuestas a Assad y contra las que arremete Turquía. Meses después, en septiembre de 2014, una coalición internacional dirigida por Estados Unidos, en conjunto a Jordania, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, comenzaron a bombardear el Estado Islámico. Un año después, en 2015, Francia inició los ataques seguidos en diciembre por Reino Unido. Ese 2015, Rusia comenzó en septiembre atacando a los terroristas del Estado Islámico, pero además bombardeó grupos rebeldes y consiguió que el régimen de Assad, que hace medio año estaba al borde del colapso, haya recuperado terrenos en zonas claves como Alepo Norte. Con respecto a esto, Philip Smith, investigador de la Universidad de Maryland, asegura que la intervención rusa sería fundamental, ya que puede cambiar el curso de la guerra a favor de Assad. Dos años después, el 4 de abril de 2017, un ataque con armas químicas causó al menos 86 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos OSDH, en la localidad siria de Yancheiyun, en la provincia de Idlib, noroeste de Siria. La oposición siria, Estados Unidos y otros países acusaron al régimen de Damasco del ataque, pero las autoridades sirias negaron haberlo perpetrado. Rusia alegó que había bombardeado un almacén donde los rebeldes que controlan Yancheiyun guardaban armas químicas. La noche del 6 al 7 de abril, Washington bombardeó con 59 misiles Tomahawk la base militar siria de Al-Shairat, en la provincia de Homs, en represalia por el ataque químico de Yancheiyun. Según el Pentágono, el bombardeo, el primero de Estados Unidos contra el régimen de Assad, destruyó el 20% de la aviación siria. El ataque estadounidense provocó la condena de los aliados de Damasco, Rusia, Irán e Hezbollah. Moscú, bajo una gran presión internacional que lo acusa indirectamente del bombardeo químico y le exige que se distancie de Assad, advirtió junto a Teherán de que responderá con fuerza a cualquier agresión. A la actualidad, Rusia ha logrado mantener a Assad en el poder y su intervención junto a la de Irán, el grupo libanés chií Hezbollah y diversas milicias chiíes han sido claves para decantar el curso de la guerra. En septiembre de este año, 7 años y medio después del inicio del conflicto,
el régimen de Damasco controla al menos el 60% de Siria y las fuerzas kurdas, apoyadas por Estados Unidos, tienen en su poder el 25% del territorio del país. Las fuerzas leales a Assad controlan las ciudades de Damasco, Homs, Hama, Alepo, Latakia, Tartus, Palmira y Al-Bukamal. Han reconquistado casi todos los bastiones de los rebeldes y grandes porciones del territorio en el sur de Siria en los últimos meses. La zona oriental de Guta, al este de Damasco, que estaba en manos de rebeldes, fue foco de una fuerte ofensiva de las fuerzas gubernamentales el pasado abril. Murieron al menos 1000 personas, entre ellas 215 niños y 145 mujeres. El 12 de abril, el ejército sirio y sus fuerzas rusas tomaron el este de Guta en su totalidad, después de que todos los grupos opositores armados aceptaran evacuar el territorio. Damasco y Moscú lanzaron el pasado julio una fuerte ofensiva en Deraa, al suroeste de Siria, y cuna de la revuelta contra Assad. Sus fuerzas reconquistaron la mayor parte del este de la provincia tras unos bombardeos, que según la ONU desplazaron a más de 160.000 personas. Las fuerzas del gobierno sirio tomaron también la provincia de Quneitra, en el sur, llegando de nuevo a los límites de la zona desmilitarizada en la línea de separación con Israel, en los altos de Golán. Una parte de este territorio sirio está ocupada por los israelíes desde 1967. Las fuerzas kurdas tienen bajo su control las ciudades de Raqqa, Qamishli y Hasaka, en el noreste del país y buena parte de la frontera con Irak. Los kurdos, encabezados por los líderes del Partido de la Unión Democrática, quieren tener una región autónoma. En el enclave kurdo Afrin, en el noreste de Siria, se desplegaron las fuerzas rebeldes turcas, que se enfrentan a las kurdas apoyadas por Estados Unidos. El ejército sirio libre, que agrupa diversas formaciones rebeldes, mantiene el control muy limitado de zonas en el noroeste de Siria. Las fuerzas gubernamentales y sus aliados han bombardeado esta provincia, donde viven cerca de 3 millones de personas, y han matado a numerosos civiles. En Idlib, que limita también con la provincia de Latakia, donde se encuentra la mayor base aérea rusa en Siria, quedan unos 70.000 combatientes rebeldes, según el canal de televisión catarí Al Jazeera. Turquía, aliada de los rebeldes, y Rusia e Irán, principales aliados de Damasco, están negociando aún para evitar una gran ofensiva final de las fuerzas gubernamentales en Idlib. De momento, los intentos de lograr un alto al fuego han fracasado y aún se teme un ataque militar de gran envergadura, que según la ONU comportaría una catástrofe humanitaria.
Por su parte, el grupo yihadista Estado Islámico, que perdió casi todo el territorio que había conquistado, incluida Raqqa, su última ciudad fortaleza, sigue reteniendo una zona cercana a Al-Bukamal, rodeada al oeste por las fuerzas de Damasco y al este por las kurdas. El presidente sirio y sus dos paladines, Moscú y Teherán, están a punto de proclamar su victoria contra los rebeldes, los grandes perdedores de esta guerra. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la crisis en Siria, iniciada en marzo de 2011, ha provocado el desplazamiento de más de 11 millones de sirios, tanto internos como en otros países. Tan solo en los primeros 4 meses de 2018, más de 920.000 sirios se vieron obligados a abandonar sus casas. La mayor parte de los servicios de infraestructura básica ha sido reducida a escombros, lo cual ha dejado a muchos niños sin educación, atención sanitaria y necesidades fundamentales. La futura generación siria sigue careciendo de acceso a la educación y muchos niños nunca han ido a la escuela. La cantidad de agua disponible es la mitad de la que había antes de que empezara el conflicto. Económicamente, desde 2011, la crisis siria ha supuesto la mayor catástrofe económica del país desde su independencia en 1946. Las pérdidas superan los 200.000 millones de euros en una Siria, con un PIB de 74.000 millones en 2011 y cuya contracción ha sido de entre el 45% y el 55%. Los sectores más importantes han resultado especialmente afectados, así el agrícola, ya castigado por la sequía previa a la crisis y una de las muchas causas de la misma, la modesta industria petrolífera y el sector turístico han sido más sensibles al tipo de conflicto en Siria, desordenado y sin frentes fijos. En el caso del turismo, por ejemplo, si en 2010 Siria recibió casi 9 millones de visitantes, en 2017 apenas 1.500.000. Junto a la caída de la producción, un desempleo solo, paliado por la salida del país de casi 4 millones de sirios, lo que explica cómo a pesar de todo el paro no supera el 15,8%, mientras la inflación se ha situado en el 26% y la moneda se ha devaluado varias veces. Si en 2010 un dólar cotizaba 50 liras sirias, en los peores momentos de la crisis se llegaron a pagar 560 liras por dólar. Un punto a favor de la economía de Siria es que el Estado planea implementar medidas para equilibrar su economía, tanto en las industrias como en la sociedad. En los años de crisis siria, el brutal conflicto ha acabado con la vida de millones de niños y familias. Se han registrado miles de muertes y un número incontable de heridos. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en un país que ahora está en ruinas, y al menos 511.000 son víctimas de ataques constantes según UNICEF. En algunas zonas de Siria se sigue denegando la entrega de ayuda humanitaria y en otras continúa siendo extremadamente difícil acceder debido a los constantes ataques, la escasa seguridad, la limitación de movimientos y la imposición de restricciones. No obstante, a lo largo de 2018 se ha comprobado, sobre todo en el sureste de Idlib,
que unas 30.000 personas van a intentar volver a sus hogares.